Su caballo, un viejo alazán de paso cansino, pisaba con cautela el terreno agrietado. No había prisa. Nunca había prisa. Para Mateo, el tiempo no se medía en horas, sino en atardeceres que se repetían sin sorpresa, en las mismas estrellas que lo miraban noche tras noche desde el mismo lugar del cielo. Otra vez solo, viejo, murmuró Mateo, acariciando suavemente el cuello del animal, como si hablara consigo mismo más que con la bestia. El alazán relinchó bajo, casi como un suspiro, y Mateo esbozó una sonrisa triste. Eran solo dos almas perdidas compartiendo el mismo camino, sin preguntar de dónde venían ni a dónde iban. Mateo trabajaba para el rancho de los Delgado, cuidando ovejas que no eran suyas, en tierras que nunca serían suyas. No le importaba. Había aprendido hace mucho que el apego era una forma de dolor que uno podía elegir no sentir. Y así lo hacía, vivía ligero, como el polvo en el viento. Pero, en el fondo del pecho, donde ni siquiera él se atrevía a mirar muy seguido, algo permanecía inquieto. Algo que no tenía nombre, pero que se agitaba cada vez que pasaba cerca del viejo camino que conducía al norte, al lugar donde, según los viejos del pueblo, alguna vez hubo un rancho famoso por sus caballos de pura sangre, y por una tragedia que nadie quería recordar. Dicen que allá vivía un hombre que lo tuvo todo, le había comentado una vez la cocinera del rancho, mientras le servía frijoles humeantes. Hasta que perdió a su hijo. O lo escondió. Nadie sabe. Pero el rancho se quedó vacío de risas, y de herederos. Mateo no respondió. Solo bajó la vista, como si el plato de frijoles contuviera respuestas que no quería ver. Porque, a veces, en sueños, oía una voz que lo llamaba, heredero. Una voz femenina, suave, que lo arropaba con palabras en español antiguo, con acento de quien sabía leer las estrellas. Pero al despertar, solo quedaba el eco, y la soledad. Esa noche, mientras acostaba su petate bajo un árbol retorcido, Mateo miró el cielo. Las estrellas titilaban con una ternura que le dolía. Se preguntó, como tantas veces, si alguien, en algún lugar, alguna vez lo había buscado. Si alguien había mirado ese mismo cielo preguntándose dónde estaba él. No importa, susurró al viento, como si necesitara convencerse a sí mismo. Ya no importa. Pero su corazón latía más fuerte, como si supiera que pronto algo cambiaría. Como si el destino, cansado de jugar al escondite, estuviera a punto de llamarlo por su verdadero nombre. Y en el horizonte, más allá de las colinas dormidas, una tormenta de arena comenzaba a formarse. No era solo polvo y viento. Era el primer susurro de un pasado que regresaba, con cascos silenciosos y orejas selladas en plata. No esperaba encontrar a nadie. Menos aún algo que detuviera su respiración como lo hizo aquello que vio entre las sombras temblorosas de la tormenta. Allí, junto a una roca partida, yacía un caballo. No relinchaba. No se movía. Solo temblaba, como si el frío del miedo hubiera penetrado más hondo que la propia carne. Mateo se acercó despacio, con las manos abiertas, como quien se acerca a un sueño que podría desvanecerse si se respira demasiado fuerte. Tranquilo, tranquilo, hermano, murmuró, arrodillándose a su lado. El animal levantó apenas la cabeza, con ojos enormes, húmedos, llenos de un dolor antiguo. No era un caballo cualquiera. Su pelaje, aunque cubierto de polvo y costras secas, era de un negro azabache que aún brillaba bajo los destellos ocasionales de luz que atravesaban la tormenta. Pero lo que heló el corazón de Mateo fue lo que vio en sus orejas. Placas. Delicadas, perfectamente ajustadas. De plata. ¿Qué? Susurró, tocando una con dedos temblorosos. No estaban clavadas. No había sangre. Eran como joyas, pero sellaban las orejas del caballo como si quisieran encerrar en él todos los sonidos del mundo. Como si alguien hubiera decidido que este ser no debía escuchar más. ¿Quién te hizo esto?, preguntó Mateo, con la voz quebrada, como si le doliera en su propia piel. El caballo parpadeó lentamente, como si entendiera. Y en ese parpadeo, Mateo sintió algo extraño. No era lástima lo que sentía, era reconocimiento. Como si, en esos ojos oscuros y silenciosos, viera reflejada su propia historia. Abandonado. Sellado. Olvidado. Con cuidado extremo, usando la punta de su cuchillo sin filo,
porque no quería lastimarlo, Mateo comenzó a aflojar una de las placas. El metal estaba frío, pero había sido colocado con una precisión casi amorosa. No era crueldad. Era protección. ¿Pero contra qué? Vamos, dijo, con la voz más suave que había usado en años. Ya no estás solo. Cuando la placa cayó en su palma, Mateo la sostuvo como si fuera un relicario. En su interior, grabado con letras diminutas, había un símbolo, una herradura con una estrella en el centro. Lo reconoció de inmediato. Lo había visto antes, en sueños, en los bordes de un pañuelo que guardaba envuelto en un paquete de lona, enterrado bajo su petate. Un pañuelo que, según le dijeron en el orfanato, lo envolvía cuando lo dejaron en la puerta. El corazón le latía tan fuerte que por un momento creyó que el caballo también lo oiría, aunque no pudiera escuchar nada. ¿Tú también fuiste escondido?, preguntó, acariciando la frente del animal con la palma abierta. Tú también eres un secreto. El caballo cerró los ojos, como si asintiera. Mateo sabía que no podía dejarlo allí. No importaba la tormenta, no importaba que no tuviera agua suficiente, ni comida extra. Este caballo no era un encuentro casual. Era un mensaje. Una señal. Con esfuerzo, lo ayudó a ponerse en pie. Las patas del animal temblaban, pero había fuerza en su espina dorsal, como si supiera que debía seguir. Mateo le colocó su propia manta sobre los hombros, compartiendo su calor. Caminaron juntos, paso a paso, contra el viento que aullaba como alma en pena. Te llamaré Silencio, dijo Mateo, casi sin darse cuenta. Porque el mundo te quitó el ruido, pero no el alma. Y mientras avanzaban, con la tormenta a sus espaldas y el amanecer aún escondido tras las nubes de polvo, Mateo sintió algo que no había sentido en años: una chispa. Pequeña, frágil, pero viva. Como si, por primera vez desde que tenía memoria, no estuviera solo en su historia. No importa si no me oyes, decía, mientras le acariciaba el cuello con movimientos lentos. Te veré. Te sentiré. Y eso es más que suficiente. Pero algo extraño ocurría. Cada vez que Mateo se movía, Silencio giraba la cabeza hacia él. No al sonido, no. Al movimiento. A la intención. Como si, en lugar de oídos, tuviera el alma atenta. Una tarde, mientras le cambiaba las vendas de una pata trasera, Mateo se sentó en el suelo, agotado. El sol se colaba por las rendijas del techo, dibujando líneas doradas en el polvo del aire. Silencio, en vez de descansar, se acercó. Apoyó suavemente la frente contra el pecho de Mateo, justo donde el corazón latía con fuerza desigual. El vaquero se quedó inmóvil. Nadie lo había tocado así en años. Nadie lo había visto así. ¿Por qué sientes lo que siento?, susurró, con la voz rota. ¿Cómo sabes que no soy solo este hombre que no tiene nombre? Silencio no respondió, claro. Pero al retirar la cabeza, sus ojos se clavaron en los de Mateo con una intensidad tan humana que el vaquero sintió que le arrancaban una capa del alma. Fue entonces cuando lo notó. Al levantar una de las patas delanteras del caballo para revisarla, vio una marca antigua, casi borrada por el tiempo, en el interior del casco, una pequeña incisión en forma de media luna, apenas perceptible. Y algo más, una letra. Una R. Mateo contuvo el aliento. Ramírez, murmuró, recordando el monograma de la silla que aún guardaba oculta bajo paja, en el rincón más oscuro del cobertizo. Su mente volvió a los fragmentos de su infancia. Una mujer con trenzas oscuras le cantaba junto a una cama de madera tallada. Duérmete, heredero de la luna y el viento, le decía. Que los caballos negros velarán tu sueño. Era posible, había compartido cuna con caballos como este, había creído que su soledad era el destino, cuando en realidad era un refugio. Esa noche, no durmió. Se quedó sentado junto a Silencio, mirando cómo la luna iluminaba su pelaje hasta hacerlo brillar como ébano mojado. Y en medio del silencio, un silencio que ya no le parecía vacío, sino sagrado, Mateo tomó la placa de plata que aún conservaba en el bolsillo. Tú no fuiste silenciado por crueldad, dijo, con la voz temblorosa. Fuiste protegido. Alguien te selló las orejas para que no oyeras las mentiras del mundo. Para que no escucharas cuando te llamaban perdido o olvidado. Silencio relampagueó los ojos,
como si comprendiera. Y entonces, con una suavidad que desarmó a Mateo por completo, apoyó el morro sobre sus manos. En ese gesto simple, el vaquero sintió algo que no había sentido desde niño: pertenencia. Pero el alivio duró poco. Al amanecer, un jinete apareció en el horizonte. No era del rancho. Iba vestido con ropa fina, aunque gastada, y llevaba un sombrero que ocultaba sus ojos. Se detuvo a cierta distancia, observando el cobertizo. Observando a Silencio. Mateo se puso de pie de inmediato, el cuerpo tenso como cuerda de arco. «Quédate aquí», le dijo al caballo, aunque sabía que no necesitaba palabras. Avanzó unos pasos, con las manos visibles, el corazón martilleándole las costillas. «¿Busca algo, señor?», preguntó, con una calma que no sentía. El jinete no respondió al instante. Solo bajó la vista hacia el caballo, y cuando habló, su voz era como el crujido de una puerta que no se abre en años. «Ese animal no es tuyo». Mateo apretó los puños, pero no retrocedió. «Lo encontré medio muerto en la tormenta. Si alguien lo reclama, que lo haga con nombre y razón». El hombre se quitó lentamente el sombrero. Sus ojos eran grises, cansados, pero llenos de una inteligencia aguda. «Me llamo Esteban Varela. Fui el último capataz del rancho Ramírez». Y ese caballo, hizo una pausa, como si le costara decirlo, era el preferido del hijo del patrón. El heredero. El aire se detuvo. Mateo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No dijo nada. Solo miró a Silencio, y luego al hombre. «¿Y qué pasó con el heredero?», preguntó, con voz apenas audible. Esteban lo observó largo rato. Luego, susurró, «Desapareció». «Igual que tú». «Igual que yo», repitió, más para sí que para Esteban. El viejo capataz no respondió de inmediato. Bajó del caballo con una lentitud que delataba cada año de su vida en las articulaciones, y se acercó hasta quedar a apenas 2 pasos de Mateo. Sus ojos, ahora a la altura de los suyos, lo escrutaron con una mezcla de dolor y reconocimiento. «No me preguntes cómo lo sé», dijo, con voz ronca. «Lo supe desde que te vi la primera vez, hace años, cuando llegaste al rancho Delgado con solo una manta y ese brillo en la mirada que solo tienen los que han perdido su nombre». Pero no dije nada. Porque no estaba seguro. Hasta hoy. Señaló con la barbilla hacia Silencio, que permanecía quieto, como si también supiera que algo sagrado estaba ocurriendo. Ese caballo, no era cualquiera. Lo criaron en los establos altos, los que daban al norte, donde el sol nacía sobre el lago seco. Lo entrenaron para la equitación fina, sí, pero también para algo más. Para recordar. Mateo frunció el ceño. Recordar que Esteban suspiró, como si cargar con ese secreto lo hubiera envejecido décadas. El patrón, Héctor Ramírez, no confiaba en papeles. Decía que los documentos se queman, se falsifican, se pierden. Pero un caballo de pura sangre, bien entrenado, nunca olvida. Guarda en su cuerpo los caminos, los gestos, las señales. Y este era el último testigo. Entonces, con manos temblorosas, caminó hacia Silencio. El caballo no se inmutó. Solo lo observó, como si lo reconociera. «Mira la silla», dijo Esteban, señalando la vieja montura que Mateo había colgado en una viga. «No la limpies bien. Déjala como está». Mateo obedeció, aunque con el corazón en la garganta. Bajó la silla y la puso sobre el suelo de tierra. Estaba desgastada, sí, pero en un rincón del arzón, casi borrado por el sol y el sudor, aún se distinguía el monograma HR. Pero había algo más. Esteban se arrodilló, pasó los dedos por el cuero envejecido, y en un pliegue casi invisible, sacó una pequeña tira de tela cosida al interior. La desprendió con cuidado y la desenrolló. Era un trozo de seda, descolorido, con 3 letras bordadas en hilo plateado: MRH, Mateo Ramírez Hidalgo, dijo Esteban, sin mirarlo, como si pronunciar ese nombre lo hiciera recordar un fantasma. «Así te llamaban en el rancho. Antes de que todo se derrumbara». Mateo se tambaleó. No físicamente, no cayó.
pero por dentro, todo se vino abajo. Como una casa que ha estado en pie por pura costumbre y, al oír su verdadero nombre, se deshace en polvo. Yo no recuerdo nada, balbuceó, con la voz quebrada. Solo, una cama alta. Una canción. Y un olor a jazmín. La habitación de tu madre, dijo Esteban, y esta vez sí lo miró, con los ojos llenos de una tristeza antigua. Ella plantó jazmines junto a la ventana. Decía que así, aunque el viento se llevara todo lo demás, al menos el olor de su hijo nunca se perdería. Mateo se llevó una mano al pecho, como si así pudiera contener el dolor que se expandía desde su corazón hasta sus dedos. ¿Por qué me abandonaron? No te abandonaron, respondió Esteban, con firmeza. Te escondieron. Héctor descubrió que uno de sus socios, un hombre poderoso, con contactos en la ley y en la sombra, planeaba quedarse con todo. Incluida tu vida. Decía que un heredero menor era un estorbo. Así que, una noche, tu madre y tu padre te llevaron lejos. Te dejaron en el orfanato con lo único que no podían quitarte tu sangre, y este caballo. Silencio, era mío, era tuyo desde que naciste. Lo criaste tú mismo, con tus manos de niño. Y cuando te fuiste, él desapareció también. Nadie supo a dónde. Hasta hoy. Mateo miró al caballo. Silencio lo observaba con esos ojos que parecían contener todos los años que habían estado separados. Y entonces, algo increíble sucedió. El caballo se acercó. No con pasos bruscos, sino con una cadencia lenta, deliberada. Se detuvo frente a Mateo, y se inclinó ligeramente, como lo hacen los caballos de ceremonia cuando reconocen a su jinete. El vaquero sintió las lágrimas quemarle los ojos, pero no las dejó caer. No aún. Si todo esto es verdad, dijo, con la voz temblorosa, entonces no soy nadie. Soy alguien. Siempre lo fuiste, respondió Esteban. Solo olvidaste tu nombre. Pero él miró a Silencio, nunca olvidó tu rostro. En ese momento, un cuervo graznó en lo alto, rompiendo el hechizo. Mateo alzó la vista. En la distancia, una nube de polvo se levantaba del camino. No era el viento. Era un jinete. O varios. Esteban palideció. Él sabe que Silencio fue encontrado. Y no vendrá solo. Mateo apretó la tira de seda en su puño, como si fuera un juramento. Que venga, dijo, con una calma nueva en la voz. Esta vez no huiré. Y mientras el sol se alzaba sobre sus cabezas, tejiendo sombras largas y secretos, quédate conmigo, le dijo, sin sonido, solo con los ojos. Esteban, a su lado, tragó saliva con esfuerzo. Es Luciano Rivas, susurró. El socio de Héctor. El que juró que el rancho era suyo desde el primer día. Hace años que vive en la ciudad, vestido de hombre de negocios, pero sigue teniendo las manos sucias de aquel entonces. ¿Y qué quiere ahora?, preguntó Mateo, sin dejar de mirar el horizonte. Lo mismo que siempre borrar el pasado. Y contigo, y con ese caballo, el pasado tiene ojos. Como si lo hubieran invocado, los jinetes se detuvieron a pocos metros. El del centro, alto y de porte elegante, desmontó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Llevaba un traje oscuro, inusual para la llanura, y botas que brillaban demasiado bajo el sol. Vaya, vaya, dijo, con voz suave, casi amable. El viejo Esteban, aún aferrado a fantasmas. ¿Y tú? Sus ojos se clavaron en Mateo. No te he visto en años, muchacho. Pero siempre supe que reaparecerías. Los perros siempre vuelven al hueso. Mateo no se movió. No soy tu perro. Luciano rió, pero fue una risa hueca, como el sonido de una puerta cerrándose para siempre. No, claro que no. Eres algo peor, un recuerdo incómodo. Señaló a Silencio con la barbilla. Ese caballo no te pertenece. Es propiedad del patrimonio Ramírez, y como socio mayoritario del antiguo consorcio, tengo derecho a reclamarlo. Socio, intervino Esteban, con una chispa de fuego en la voz. Héctor te echó cuando descubrió que estabas vendiendo los potros a contrabandistas. Y te amenazó con entregar las escrituras verdaderas al juez si volvías a acercarte a su familia.
Los ojos de Luciano se endurecieron. Héctor está muerto. Su esposa también. ¿Y su hijo? Hizo una pausa, mirando a Mateo con una sonrisa cruel. Bueno, si alguna vez existió, nadie lo vio crecer. No hay testamento. No hay heredero legal. Solo polvo, y un caballo sordo. Mateo sintió un nudo en la garganta, pero no bajó la mirada. En cambio, dio un paso al frente. ¿Y si yo soy ese hijo? El silencio que siguió fue tan denso que hasta el viento pareció contenerse. Luciano lo estudió con atención, como si lo pesara en una balanza invisible. Luego, lentamente, sacó algo del bolsillo interior de su chaqueta. Un pequeño objeto plateado, brillante, idéntico al que Mateo guardaba junto a su cama. ¿Esto te suena?, preguntó, sosteniéndolo en alto. Era una placa. Para una oreja de caballo. Tu madre las mandó hacer a escondidas, continuó Luciano, con una voz ahora más baja, casi íntima. Decía que así Silencio no escucharía las mentiras del mundo. ¡Qué ingenua! Las mentiras no necesitan sonido, solo tiempo. Mateo apretó los puños. Recordó entonces los fragmentos: una mujer arrodillada en el suelo de una habitación iluminada, colocando con ternura esas placas en las orejas del potro negro. Cantaba mientras lo hacía. Y el niño que era él, la abrazaba por la cintura. Ella te amaba, dijo Mateo, con la voz temblorosa. ¿Y tú la traicionaste? Luciano no respondió de inmediato. Solo guardó la placa y se ajustó el sombrero. El amor no paga deudas, muchacho. Y Héctor tenía muchas. Yo solo hice lo que había que hacer. Mentira. Gritó Esteban, con los ojos llenos de lágrimas. Tú los destruiste. Los dejaste sin nada. Luciano lo ignoró. Solo miró a Mateo. Devuélveme el caballo. Y te dejaré vivir en paz. Si no, su voz se volvió de hielo, demostraré que no eres quien dices. Y esta vez, no habrá nadie para esconderte. Se dio la vuelta y montó de nuevo. Tienes hasta el alba. Los jinetes se alejaron tan rápido como habían llegado, dejando tras de sí solo polvo y un silencio que pesaba más que antes. Mateo se quedó quieto, con el corazón golpeándole el pecho como si quisiera salir. Silencio se acercó, frotando suavemente la nariz contra su hombro, como si supiera que su jinete necesitaba recordar que no estaba solo. ¿Qué voy a hacer, Esteban?, preguntó, sin fuerzas. El viejo capataz lo miró con una mezcla de dolor y determinación. Lo que tu padre no pudo hacer. Enfrentar la verdad. Y si es necesario, demostrarla. Pero en lo más profundo de su mirada, Mateo vio algo que lo heló miedo. Verdad antes de que Luciano la enterrara para siempre. Cuando regresó, ya entrada la madrugada, traía consigo un viejo libro encuadernado en cuero, con las esquinas desgastadas y el lomo agrietado. Se sentó frente a Mateo, con el rostro tenso y los ojos brillantes de una emoción contenida. Lo encontré, dijo, con voz baja. En los archivos de la iglesia. Donde guardan los registros que ni el tiempo se atreve a tocar. Mateo tragó saliva, pero no habló. Solo extendió las manos, como un niño que teme romper lo que tanto ha deseado. Esteban abrió el libro con cuidado. Entre las páginas amarillentas, había una hoja suelta, doblada varias veces. La desplegó con dedos temblorosos. Aquí dice que el 12 de abril de 1869 nació Mateo Ramírez Hidalgo, hijo legítimo de Héctor Ramírez y Elena Hidalgo, en la Hacienda de las Estrellas. Hizo una pausa, como si pronunciar esos nombres le doliera. Y aquí, su voz se quebró ligeramente, hay una nota al margen, escrita por el propio cura: el niño fue llevado al orfanato de San Isidro el 3 de mayo del mismo año, por orden de su madre, con el fin de protegerlo de peligros inminentes. Testigo José Morales, capataz. Tú, susurró Mateo, mirando a Esteban. Tú fuiste el testigo. Esteban asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Tu madre me hizo jurar que no diría nada. Que si algún día te encontraba, esperara a que el mundo estuviera listo para ti. Pero el mundo nunca está listo, ¿verdad? Mateo bajó la cabeza. El peso de su nombre, ahora confirmado, era más pesado que cualquier carga que hubiera llevado en la espalda.
Entonces, todo es verdad, murmuró. No soy un extraño. Soy, de allá. Eras el alma de ese rancho, dijo Esteban, con voz firme. Antes de que todo se viniera abajo. Antes de que Luciano sembrara mentiras como si fueran semillas. La gente del pueblo aún recuerda. Susurran, sí, pero recuerdan. Dicen que el heredero desapareció la noche en que el rancho fue vendido en una subasta falsa, y que Héctor murió de tristeza semanas después, sin decir una palabra más. Mateo cerró los ojos. En su mente, imágenes fragmentadas se encendían como luciérnagas: un hombre alto, de bigote recortado, que lo alzaba sobre sus hombros para que viera el horizonte, una mujer que le cepillaba el pelo al sol, un perro que ladraba al atardecer, y luego, oscuridad. Silencio. ¿Por qué nadie me buscó?, preguntó, con la voz rota. Si sabían quién era, ¿por qué me dejaron solo? Esteban guardó silencio un largo rato. Luego, con voz casi imperceptible, dijo, porque creían que estabas muerto. Luciano esparció el rumor de que habías enfermado y fallecido en el viaje al orfanato. Incluso mostró un certificado falso. Tu madre, ya no estaba para desmentirlo. Y yo, bajó la vista, no tenía pruebas. Solo una promesa. Mateo apretó el papel contra su pecho, como si así pudiera sellar la herida que se abría en su interior. Pero Silencio sí sabía, dijo, mirando al caballo. Él nunca creyó que yo había muerto. Los caballos no mienten, respondió Esteban. Y este te esperó. Años. Aunque todos dijeran que no quedaba nada por esperar. En ese momento, un ruido lejano rompió el silencio. Un galope. Solo uno. Mateo se puso de pie. De inmediato, tenso. No es Luciano, dijo Esteban, escuchando con atención. Es un solo jinete. Y viene del norte. Del norte. Del viejo camino que conducía al rancho abandonado. Silencio levantó las orejas, o lo que quedaba de ellas, y relinchó suavemente, como si reconociera algo en el viento. Poco después, una figura emergió de la penumbra. Era una mujer mayor, con el cabello canoso recogido en una trenza gruesa y los ojos tan oscuros como el carbón. Vestía ropa sencilla, pero su postura era la de quien ha visto demasiado y aún se mantiene en pie. Se detuvo frente a ellos y desmontó con una gracia sorprendente para su edad. Así que es verdad, dijo, mirando a Mateo con una intensidad que lo hizo estremecer. El hijo de Elena ha regresado. ¿Quién es usted?, preguntó Mateo, con cautela. La mujer sonrió, y en esa sonrisa había tristeza y alivio. Me llamo Rosa. Fui la nodriza de tu madre. Y después, la tuya. Hizo una pausa, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Te bañé, te canté, te sostuve cuando tuviste fiebre aquella noche antes de que te llevaran. Y desde entonces, he esperado. No todos los días, no. Pero sí en cada primavera, cuando los jazmines florecen. Porque tu madre me dijo, si algún día vuelve, será cuando el jazmín vuelva a florecer en el patio del rancho. Mateo sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. El rancho, sigue en pie, sí, respondió Rosa. Vacío, sí. Pero en pie. Y en la habitación de tu madre, los jazmines nunca dejaron de crecer. Como si supieran que tú volverías. Mateo miró a Silencio. El caballo lo observaba, como esperando una orden. Una decisión. Entonces, dijo, con una calma nueva en la voz, vamos a casa. Pero antes de que diera un paso, Rosa lo detuvo suavemente con una mano en el brazo. Ten cuidado, hijo. Luciano no solo quiere el rancho. Quiere borrar tu nombre de la historia. Y hará cualquier cosa para lograrlo. El camino al rancho Las Estrellas serpenteaba entre colinas que guardaban secretos en sus pliegues. Cada curva, cada árbol, cada piedra parecía susurrar algo que Mateo no escuchaba con los oídos, sino con la sangre. Silencio avanzaba con una seguridad que no venía del hábito, sino de la memoria. Sus cascos tocaban la tierra como si supieran exactamente dónde habían estado antes. ¿Recuerdas este lugar?, preguntó Rosa, acercándose a su lado cuando el sendero se ensanchó. Mateo miró a su alrededor.
Nada le era familiar y, al mismo tiempo, todo lo era. No con los ojos, dijo. Pero, sí con el cuerpo. Como si mis huesos hubieran nacido aquí. Rosa sintió, con una sonrisa triste. Tu madre decía que los hijos de esta tierra no se pierden. Solo se esconden, hasta que la tierra los llama de vuelta. Horas después, cuando el cielo empezaba a teñirse de violeta, lo vieron el portón de hierro forjado, oxidado pero aún en pie, con las letras RH, apenas visibles bajo la herrumbre. Más allá, las ruinas del rancho se alzaban contra el amanecer como un esqueleto de piedra y madera. Mateo se detuvo. No por miedo. Por reverencia. Silencio relinchó suavemente, como si también sintiera el peso del regreso. Descendieron. Rosa caminó delante, como quien conduce a un hijo ciego por su propia casa. Abrió la puerta principal, que crujó como si despertara de un sueño largo, y entró. El interior estaba cubierto de polvo, sí, pero sorprendentemente intacto. Los muebles estaban tapados con sábanas blancas. En la pared, un retrato familiar aún colgaba, aunque el cristal estaba agrietado. Un hombre de mirada firme, una mujer de ojos suaves, y un niño pequeño, de no más de 3 años, sentado en sus rodillas. Mateo se acercó lentamente, como si temiera que el cuadro se desvaneciera si respiraba fuerte. Ese eres tú, dijo Rosa, a su lado. Él lo tocó con los dedos, temblando. No recuerdo sonreír así. Porque el mundo te enseñó a no hacerlo, respondió ella. Pero aquí fuiste feliz. Y eso no se borra. Subieron las escaleras. Cada peldaño crujía bajo sus pies, como si les contara una historia vieja. Al final del pasillo, una puerta de madera clara, tallada con flores de jazmín, estaba entreabierta. La habitación de tu madre, susurró Rosa. Mateo empujó la puerta. El aire dentro era fresco, dulce. Y allí, en el rincón junto a la ventana, crecían los jazmines. No eran plantas salvajes. Estaban cuidadas, podadas, vivas. Como si alguien hubiera venido, año tras año, a regarlas en silencio. Yo, dijo Rosa, con la voz quebrada. Cada primavera. Porque sabía que un día, volverías. En el centro de la habitación, una cuna antigua, con dosel de madera tallada, aún estaba en su lugar. Mateo se acercó. Al fondo, bajo un cojín desgastado, algo brilló. Era un diario. Encuadernado en seda del mismo color que la tira con sus iniciales. Con manos temblorosas, lo abrió. La primera página decía, para mi hijo Mateo, cuando el mundo esté listo para escucharlo. Y entonces, leyó. No eran solo recuerdos. Eran advertencias. Cartas. Mapas dibujados a mano. Y al final, una carta sellada con cera roja, dirigida a quien encuentre esto cuando todo parezca perdido. Mateo la abrió. Dentro, la caligrafía de su madre le hablaba desde más allá del tiempo. Si lees esto, hijo mío, es porque has encontrado a Silencio, y él te ha traído a casa. No fuiste abandonado. Fuiste protegido. Tu padre descubrió que Luciano planeaba matarte para heredar todo legalmente. Así que te enviamos lejos, con la esperanza de que el tiempo te devolviera lo que el miedo nos obligó a esconder. Pero hay algo que solo tú puedes recuperar: las escrituras reales del rancho, escondidas en el establo viejo, bajo la tercera piedra. Suelta junto al abrevadero. Ellas prueban que eres el único heredero legítimo. No las uses para vengarte. Úsalas para sanar. Mateo cerró los ojos. Las lágrimas, tantos años contenidas, rodaron por sus mejillas sin pedir permiso. Ella sabía que volvería, dijo, con la voz ahogada. Sabía que yo no olvidaría del todo. Nadie olvida de dónde viene, dijo Esteban, desde la puerta. Solo a veces tarda en recordar. En ese instante, un ruido afuera los hizo tensarse. No era el viento. Eran voces. Varios hombres. Y risas. Luciano había llegado. No tenemos tiempo, dijo Rosa, con urgencia. Ve al establo. Ahora. Mateo miró a Silencio,
que ya agitaba las crines, inquieto. Ven, le dijo, montando de un salto. Galoparon hacia los establos antiguos, mientras las voces se acercaban. El sol ahora iluminaba las ruinas con una luz dorada, casi cruel en su belleza. Bajo la tercera piedra, tal como decía la carta, estaba un cofre pequeño, de madera y hierro. Dentro, documentos firmados por jueces, sellos reales, mapas de tierras, y una carta notarial que nombraba a Mateo Ramírez Hidalgo como único heredero del rancho Las Estrellas. Pero antes de que pudiera guardarlo, una sombra se alzó frente al establo. Luciano, con una pistola en la mano, no apuntando, solo mostrándola, los observaba con una sonrisa fría. Así que la vieja Rosa todavía riega flores para fantasmas, dijo. ¡Qué tierno! Esto termina hoy, dijo Mateo, sosteniendo los documentos frente a su pecho. No, muchacho, respondió Luciano, con calma helada. Hoy empieza lo que debió terminar hace 20 años. Y en sus ojos, Mateo no vio maldad. Vio miedo. El miedo de un hombre que sabe que su mentira está a punto de desmoronarse. Pero detrás de Luciano, en lo alto de la colina, aparecieron más figuras. Gente del pueblo. Los Delgado. El herrero. La cocinera del rancho. Incluso el viejo cura. Ustedes, murmuró, con una mueca de desprecio apenas disimulada. Vinieron a ver cómo un bastardo sin pasado reclama lo que nunca fue suyo. El cura avanzó un paso, con su hábito raído pero limpio, los ojos firmes. Vinimos a recordar lo que tú quisiste borrar, Luciano. Héctor Ramírez no fue un hombre perfecto, pero fue honesto. Y tú lo traicionaste. Yo lo salvé. Gritó Luciano, y por primera vez su voz tembló. Él estaba arruinado. Debía vender. Yo le di una salida. Le diste una mentira, dijo Rosa, con una calma que cortaba más que el grito. Y le quitaste a su hijo. Luciano apretó la pistola, pero no la alzó. Miró a Mateo, y en sus ojos no había ya solo desprecio, sino algo más profundo: envidia. Porque Mateo, aunque había vivido en el polvo, tenía algo que él jamás tendría: raíces que lo amaban aunque no lo vieran. ¿Y qué vas a hacer ahora, muchacho?, preguntó, con una sonrisa forzada. Leer papeles mientras el mundo sigue girando. ¿Crees que con eso recuperas lo que perdiste? Mateo no respondió de inmediato. Bajó del caballo con calma, sosteniendo los documentos contra su pecho como si fueran un corazón prestado. Se acercó hasta quedar a pocos pasos de Luciano, lo suficientemente cerca para ver el temblor en sus manos. No quiero lo que perdí, dijo, con voz suave pero firme. Quiero lo que nunca dejó de ser mío. Y luego, girándose hacia la gente del pueblo, alzó la voz, no con furia, sino con una dignidad recién nacida: no vine a reclamar tierras. Vine a recordar quién soy. Y si alguien aquí puede decir que mi padre fue un mentiroso, que hable. Pero si alguien puede jurar que él amaba esta tierra, y a su gente, que dé un paso al frente. Silencio. Luego, uno a uno, todos avanzaron. El herrero, con sus manos marcadas por el fuego. La cocinera, con las lágrimas brillando en sus mejillas. El viejo Delgado, que nunca le había dado a Mateo más que trabajo, pero que ahora sentía con la cabeza como si por fin comprendiera algo que siempre estuvo frente a él. Tu padre nos dio trabajo cuando nadie lo hacía, dijo el herrero. Nos dio techo en invierno. Y nunca pidió nada a cambio. Tu madre curó a mi hijo cuando la fiebre lo consumía, añadió la cocinera, con la voz quebrada. Y nunca cobró una moneda. Luciano miraba a su alrededor, como si el mundo se hubiera vuelto en su contra, no por odio, sino por amor. Y eso era peor. Ustedes no entienden, murmuró, retrocediendo un paso. El mundo no se rige por historias bonitas. Se rige por papeles. Por poder. Entonces mira esto, dijo Mateo, abriendo el documento notarial y mostrándolo al sol. Aquí está el poder. Firmado por jueces. Sellado por la ley. Y respaldado por cada persona que alguna vez recibió un acto de bondad de mi familia. Luciano no lo tomó. Solo lo miró, como si las letras quemaran sus ojos. No importa, dijo, con una risa amarga. Puedes tener el rancho.
Pero nunca tendrás lo que yo tuve el control. El control es una jaula, respondió Mateo. Yo no quiero gobernar. Quiero pertenecer. En ese momento, Silencio se acercó. No con brío, sino con una presencia tan plena que todos guardaron silencio. Se paró junto a Mateo, y bajó la cabeza, como si ofreciera su cuello al mundo entero como testigo. Luciano lo miró. Y por un instante, algo en su rostro se quebró. Ese caballo, susurró. Héctor decía que era especial. Que entendía más que los hombres. Porque no juzga, dijo Mateo. Solo recuerda. Luciano guardó la pistola. No por rendición. Por cansancio. Se dio la vuelta y caminó hacia su caballo, sin mirar atrás. Esto no termina aquí, dijo, montando con movimientos pesados. Sí que termina, respondió Mateo, con calma. Porque ya no tienes a nadie que crea en tus mentiras. Luciano se alejó al galope. Pero esta vez no dejó polvo. Solo una sombra larga que se deshacía bajo el sol del mediodía. Mateo se quedó quieto, mirando los documentos en sus manos. No eran papeles. Eran promesas. No de riqueza, sino de continuidad. ¿Y ahora qué?, preguntó Esteban, acercándose. Mateo sonrió, por primera vez sin tristeza. Ahora, empezamos de nuevo. No como heredero. Como hijo. Y mientras el viento movía las hojas de los jazmines en la ventana, silencio cada paso, como si entendiera que el verdadero regreso no era de posesión, sino de presencia. Fue en la cuarta mañana, mientras reparaba la cerca norte, que el viejo capataz Esteban se le acercó con paso lento, como si cargara algo más pesado que los años. Hay una cosa que aún no te he dicho, dijo, con la voz baja, como si temiera que el viento llevara sus palabras a oídos equivocados. Mateo dejó el martillo y se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano. Habla. Esteban miró al horizonte, donde las colinas se fundían con el cielo en una línea suave. Tu padre, Héctor, no se fue en paz. No solo murió de tristeza. Antes de que su corazón se detuviera, me llamó una última vez. Estaba débil, apenas podía hablar. Pero me hizo jurar algo. Hizo una pausa, como si las palabras le quemaran la garganta. Me dijo, si mi hijo regresa, dile que no fue mi orgullo lo que me mató. Fue mi silencio. Porque callé para protegerlo, y en ese silencio, lo perdí para siempre. Esteban se volvió hacia Mateo, con los ojos brillantes. Él nunca dejó de buscarte, Mateo. Solo no supo cómo hacerlo sin ponerte en peligro. Mateo sintió como si le arrancaran el aire del pecho. Se sentó sobre un tronco cercano, con las manos temblando. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque necesitas saber que no fuiste olvidado. Fuiste amado en el silencio más profundo que un padre puede soportar. Y eso duele más que cualquier abandono. Silencio, que pastaba cerca, levantó la cabeza y se acercó. Se quedó junto a Mateo, apoyando suavemente el morro en su hombro, como si su cuerpo supiera qué palabras faltaban. Él me habría buscado, susurró Mateo. Si hubiera podido. Sí, dijo Esteban. Y tú lo habrías reconocido. En ese momento, Rosa apareció por el camino, con una cesta de mimbre en el brazo. Traía pan recién horneado y flores silvestres. El pueblo quiere ayudar, dijo, con una sonrisa cálida. Han traído semillas. Herramientas. Algunos incluso quieren quedarse. Dicen que este lugar huele a esperanza otra vez. Mateo miró el rancho a su alrededor. Las paredes agrietadas, los techos rotos, las ventanas vacías. Pero también vio los jazmines floreciendo, el sol bañando las piedras como si las bendijera, y a silencio, negro y fuerte contra la luz del mediodía. No quiero que me regalen nada, dijo. No es un regalo, respondió Rosa. Es una promesa. La misma que tu padre les hizo a ellos, y que tú, sin saberlo, ya les devolviste solo al volver. Mateo asintió. Y esa noche, bajo un cielo salpicado de estrellas, encendió una pequeña fogata en el patio trasero. No para celebrar. Para recordar.
Invitó a todos al cura, a la cocinera, al herrero, a los niños del pueblo que nunca habían pisado el rancho, a Esteban, a Rosa, y a Silencio, que se quedó junto a él, como siempre. No soy un patrón, dijo Mateo, con la voz clara bajo el murmullo del fuego. Soy un hombre que encontró su hogar. Y si ustedes quieren construirlo conmigo, no serán mis trabajadores. Serán mi familia. Hubo un silencio. Luego, uno de los niños, el hijo del herrero, se acercó y puso una piedra pequeña junto al fuego. Mi abuelo trabajó aquí, dijo. Yo quiero que mi hijo también sepa de este lugar. Uno a uno, todos pusieron algo: una semilla, una herramienta, una flor, una prenda vieja. No eran ofrendas. Eran raíces. Y mientras las llamas crecían, Mateo supo que su padre no había muerto en vano. Porque el amor no se mide en tierras, ni en títulos, sino en quien se queda cuando todo se derrumba. Pero en lo alto de la colina, entre las sombras de los pinos, una figura observaba. No era Luciano. Era alguien más. Alguien que llevaba un sobre en la mano, y un escalofrío que le subió por la espalda, como si el aire mismo se hubiera detenido para contener un secreto. ¿Ves eso?, susurró Esteban, a su lado, con los ojos entrecerrados. Mateo asintió, sin apartar la mirada del fuego, pero con todos sus sentidos alerta. No es Luciano, dijo Rosa, uniéndose a ellos. Es más joven. Y no lleva armas, solo un sobre. Silencio relinchó suavemente, no de alarma, sino de reconocimiento. Como si ya hubiera visto esa silueta antes, en sueños. Al día siguiente, al alba, Mateo partió solo. Sabía que, si el destino quería hablarle, debía ir sin ruido, sin sombras a su espalda. Silencio lo acompañó, claro. Siempre lo acompañaba. Al llegar a la cima, la figura ya no estaba. Pero sobre una piedra plana, perfectamente colocada, descansaba un sobre de papel grueso, sellado con una cera negra en la que se había impreso un símbolo: una herradura con una estrella en el centro, idéntica a la de las placas de plata. Mateo lo tomó con manos temblorosas. No por miedo. Por presentimiento. Al abrirlo, encontró una carta escrita con una caligrafía firme, elegante, pero extrañamente familiar. Mateo Ramírez Hidalgo, si lees esto, es porque has regresado al lugar donde todo comenzó, y donde todo podría terminar. No soy tu enemigo. Tampoco soy tu salvador. Soy la prueba de que tu padre no actuó solo. Hay más herederos. Y uno de ellos aún vive. El papel se le resbaló de las manos. Más herederos, murmuró, como si el viento pudiera responderle. Silencio lo miró, con esos ojos que parecían contener siglos. Y entonces, por primera vez desde que lo encontró en la tormenta, el caballo giró la cabeza hacia el norte, no al rancho, sino más allá. Hacia las montañas que nadie cruzaba. ¿Sabes algo de esto?, preguntó Mateo, acariciando su cuello. Silencio relinchó bajo, como un asentimiento. De regreso al rancho, Mateo reunió a Rosa y a Esteban en la biblioteca polvorienta, donde los libros aún olían a cuero y a pasado. ¿Mi padre tuvo otro hijo?, preguntó, sin rodeos. Esteban palideció. Rosa bajó la vista. No otro hijo, dijo ella, con voz suave. Una hija. Mateo se quedó helado. Una hermana, tu madre estaba embarazada cuando te enviaron lejos, explicó Esteban, con dificultad. Pero nació débil. Muy débil. Y tu madre no sobrevivió al parto. Héctor, desesperado, la entregó a una familia lejana, en las montañas, para protegerla. Dijo que si alguien alguna vez venía buscando por el símbolo de la herradura, era porque era tiempo de unir lo que la guerra separó. Y porque nunca me lo dijeron, porque no sabíamos si ella había sobrevivido, respondió Rosa. Hasta hoy. Mateo se levantó, con el corazón martilleándole el pecho. No era solo la noticia. Era la idea de que, en algún lugar, había otra persona que llevaba su sangre, su dolor, su silencio. Tengo que encontrarla. Es peligroso, advirtió Esteban. Las montañas están llenas de caminos falsos, y de recuerdos que queman. Pero también de respuestas, dijo Mateo.
Esa noche, preparó su caballo, su manta, y el diario de su madre. Silencio lo esperaba en el patio, ya ensillado, como si supiera que el viaje era inevitable. ¿Vas solo?, preguntó Rosa, con los ojos llenos de lágrimas. No, respondió Mateo, mirando a Silencio. Nunca estoy solo. Y mientras el sol se hundía tras las colinas, Mateo partió hacia el norte, llevando consigo no solo la carta, sino la pregunta que le quemaba el alma: ¿quién eres, hermana mía, y por qué, al igual que yo, fuiste escondida del mundo? Fue al tercer atardecer, cuando el cielo se tiñó de púrpura y el aire se volvió frío y húmedo, que encontraron el primer indicio. Una cabaña, medio escondida entre pinos altos, con humo saliendo de una chimenea de piedra. Y en la puerta, una flor seca colgada con un hilo de plata. Mateo se detuvo a distancia. Es el símbolo, susurró. El mismo que en las placas. Silencio relinchó suavemente, no de advertencia, sino de reconocimiento. Antes de que pudiera acercarse, una figura emergió de la sombra del porche. Era una mujer joven, con el cabello oscuro recogido en una trenza gruesa, y los ojos eran iguales a los del retrato de su madre. Profundos, como pozos que guardaban secretos. No tienes que hablar, dijo ella, con una voz que resonó en el pecho de Mateo como un eco familiar. Ya sé quién eres. Mateo desmontó despacio, con el corazón latiendo tan fuerte que creyó que ella lo oiría. Como ella sonrió, pero no con alegría. Con tristeza antigua. Porque soñé contigo. Toda mi vida. Un hermano que no conocí, pero que siempre sentí, como un latido ausente en mi costado. Se acercó, y con manos temblorosas, tocó el borde de la carta que Mateo aún sostenía. Me llamo Lucía, dijo. Y tú, eres el heredero que regresó. Mateo sintió que las rodillas le flaqueaban. No por cansancio. Por conexión. Porque, de repente, no era solo un nombre lo que lo definía. Era un lazo. Un espejo. Nuestra madre, comenzó, pero la voz se le quebró. Murió dándome vida, terminó Lucía, con los ojos llenos de lágrimas. Y mi padre, el hombre que me crió, me dijo que era mejor no saber. Que el pasado traía sombras. Pero yo siempre supe que no era hija de sus silencios. Entraron a la cabaña. Era sencilla, cálida, llena de libros y herramientas de curación. Hierbas colgaban del techo. En una estantería, un pequeño cofre de madera, con el mismo símbolo de la herradura. Tu carta, no fue la primera, dijo Lucía, abriendo el cofre. Hace años, un mensajero llegó con una nota. Decía: si un hombre con un caballo negro llama a tu puerta, ábrele. Es tu sangre. Mateo miró el interior del cofre. Allí estaba un pañuelo de seda, con las iniciales MRH, y otro, más pequeño, con LRH. Nunca supe si era verdad, continuó Lucía. Hasta que te vi desde la colina. Y vi a Silencio. Se volvió hacia el caballo, que permanecía quieto junto a la puerta. Él me miró, y supe que era real. Él te reconoció, dijo Mateo. ¿Cómo me reconoció a mí? Se sentaron frente al fuego. Y por primera vez en su vida, Mateo no tuvo que explicar quién era. Solo tuvo que ser. ¿Por qué nos separaron?, preguntó Lucía, con la voz apenas audible. Porque el mundo no era seguro para nosotros, respondió Mateo. Pero también, porque alguien quería borrar nuestra historia. Luciano, susurró ella. ¿Lo conoces? No. Pero mi padre adoptivo, mencionaba su nombre con miedo. Decía que era un hombre que compraba almas como otros compran tierras. Un silencio cálido se extendió entre ellos. No era el silencio del abandono. Era el silencio de quienes, al fin, se encuentran. Pero entonces, Lucía frunció el ceño. Hay algo más. Algo que no te dije. Se levantó y fue a un rincón oscuro de la cabaña. Regresó con un sobre viejo, amarillento, sellado con la misma cera negra. Llegó hace una semana. Sin remitente. Solo decía, para el heredero verdadero. Mateo lo tomó. Al abrirlo, encontró un mapa. No de tierras.
De túneles. Bajo el rancho las estrellas. Y al margen, una nota escrita con tinta descolorida: lo que Luciano más teme no está en los papeles, está bajo tierra. Y solo la sangre de los Ramírez puede abrirlo. Mateo y Lucía se miraron. En sus ojos, no había miedo. Había determinación. Tenemos que volver, dijo Mateo. Juntos, respondió ella. Y en ese instante, silencio relinchó hacia el cielo, como si el viento mismo. Cuando llegaron al atardecer, Rosa y Esteban los esperaban en el porche, como si supieran que algo más grande que una simple reunión se avecinaba. ¿Quién es ella?, preguntó Rosa, con los ojos brillantes. Mi hermana, respondió Mateo, con una calma que sorprendió incluso a él mismo. Lucía bajó del caballo y, sin decir palabra, abrazó a Rosa. No era un gesto aprendido. Era memoria. Sangre. Tus ojos, susurró Rosa, acariciando su rostro. Son los de Elena. Igual que los de tu madre. Mientras el sol se hundía, se reunieron en la biblioteca. Sobre la mesa de madera, extendieron el mapa encontrado en la cabaña. Mostraba no solo los túneles bajo el rancho, sino una serie de símbolos: herraduras, estrellas, y al centro, un círculo marcado con las palabras: donde la verdad duerme. Tu padre me habló de esto una vez, dijo Esteban, con voz temblorosa. Decía que durante la guerra, escondieron algo aquí. No oro. No armas. Documentos. Registros de tierras que probaban que todo el valle, desde el río hasta las colinas del este, pertenecía a las familias que trabajaban la tierra, no a los hombres de ciudad que las compraban con deudas falsas. Luciano sabía, dijo Lucía. Por eso quería borrar a los Ramírez. No solo por el rancho, sino por lo que éste guardaba. Pero, ¿cómo entrar?, preguntó Mateo. El mapa no muestra una entrada. Fue entonces cuando Rosa, con manos temblorosas, se dirigió al retrato familiar en la pared. Lo descolgó con cuidado. Detrás, en la madera del muro, había una inscripción apenas visible, quemada con hierro caliente: solo la sangre que canta con el viento puede despertar lo que el silencio protegió. Todos guardaron silencio. Sangre que canta con el viento, murmuró Mateo, mirando a Silencio. No somos solo nosotros. Es él también. Claro, dijo Lucía, con los ojos abiertos por la revelación. Los caballos de la estirpe Ramírez fueron criados para responder a ciertos sonidos, pero Silencio no escucha. Él siente. Y si el mapa dice que la entrada está donde la verdad duerme, debe estar en el establo viejo. Donde nació. Al alba siguiente, todos caminaron al establo. El aire era fresco, lleno del olor a heno viejo y tierra húmeda. Silencio se detuvo frente a la tercera piedra junto al abrevadero, la misma donde Mateo había hallado los documentos, pero esta vez, relinchó 3 veces, corto y fuerte. No es aquí abajo, dijo Lucía. Es aquí. Se arrodilló y tocó la piedra con la palma abierta. Luego, tomó la mano de Mateo y la colocó sobre la suya. Juntos, dijo. En el momento en que sus palmas se unieron sobre la piedra, algo se dio. No con ruido, sino con un suspiro profundo de la tierra. La piedra se hundió ligeramente, y una losa del suelo, oculta bajo capas de polvo y paja, se deslizó hacia un lado, revelando una escalera de piedra que descendía a la oscuridad. Dios mío, susurró Rosa, llevándose una mano al pecho. Esteban encendió una lámpara de aceite. Yo voy primero, dijo. No, intervino Mateo. Esto es nuestro legado. Bajaron. Primero Mateo, luego Lucía, con Silencio esperando arriba, como guardián. El túnel era estrecho, frío, con paredes talladas a mano. En las paredes, antorchas apagadas desde hacía décadas. Pero al fondo, una puerta. De madera gruesa, con un cerrojo en forma de herradura. Lucía se acercó y, con voz suave, comenzó a cantar. No una canción aprendida. Una que brotó de su garganta como si siempre hubiera estado allí: duérmete, heredero de la luna y el viento, que los caballos negros velarán tu sueño. Era la misma canción que Mateo recordaba de sus sueños. Al terminar, el cerrojo se abrió con un chasquido seco. Dentro, no había oro.
No había armas. Había archivos. Cientos de ellos. Registros firmados por familias enteras, mapas originales del valle, y en el centro de la sala, sobre un pedestal de piedra, un cofre de madera con el monograma RH. Dentro del cofre, una carta sellada. Y debajo, un diario. Mateo lo abrió. La letra era de su padre. Si lees esto, hijo, o hija, significa que el amor fue más fuerte que el miedo. Lo que guardo aquí no es mío. Es del pueblo. Porque la tierra no se hereda, se comparte. Y quien la ama, la cuida. No la posee. Al salir del túnel, la luz del atardecer lo cegó un instante. Pero lo que vieron después heló la sangre en sus venas. Luciano no estaba solo. Detrás de él, al menos una docena de hombres a caballo, con rostros duros y miradas vacías, ocupaban el patio del rancho. No eran pistoleros comunes. Eran hombres de ciudad, vestidos con trajes oscuros, pero con botas manchadas de barro. Hombres que sabían cómo hacer desaparecer cosas y personas. Vaya, dijo Luciano, con una sonrisa que no ocultaba su furia. Así que la hermana perdida también se une a la obra de teatro familiar. Lucía dio un paso al frente, con la espalda recta y la mirada firme. No somos actores. Somos testigos. Testigos de qué, de mentiras enterradas, escupió Luciano. Todo eso que tienen ahí, son papeles viejos. Sin valor legal. Sin poder. Tienen el poder de la verdad, respondió Mateo, alzando la voz. Y la verdad no necesita leyes para existir. Luciano rió, pero era una risa hueca, desesperada. ¿Y crees que eso basta? ¿Crees que con unos papeles y un caballo sordo vas a cambiar lo que el mundo ya decidió? Silencio, como si hubiera entendido el insulto, relinchó con fuerza y se plantó entre Mateo y los hombres, con el cuello arqueado, las patas firmes. No. Atacaba. Solo protegía. Ese caballo, murmuró uno de los hombres. Es el mismo que desapareció con el niño. Sí, dijo Luciano, entrecerrando los ojos. Y ahora los dos están donde siempre debieron estar en el pasado. Hizo una seña. Dos de sus hombres desmontaron y avanzaron hacia el establo, claramente buscando el túnel. No. Gritó Rosa, desde el porche. Eso no les pertenece. Todo me pertenece, dijo Luciano, con calma helada. Desde que Héctor Ramírez decidió jugarme sucio, este lugar fue mío. Solo que él no vivió para verlo. Mateo sintió la rabia arderle en el pecho, pero no la dejó salir. En cambio, miró a Lucía. ¿Confías en mí? Ella asintió, sin dudar. Entonces, Mateo se volvió hacia el pueblo, hacia los rostros que observaban desde las sombras del corral, desde las ventanas, desde los campos. Si alguno de ustedes cree en lo que mi padre construyó, salga ahora. ¿No con armas? Con sus nombres. Un silencio denso cayó sobre el rancho. Luego, uno a uno, los vecinos comenzaron a aparecer. El herrero con su martillo. La cocinera con su delantal manchado. Los hijos del pueblo, los ancianos, los trabajadores. No formaron una barricada. Solo se pararon junto a Mateo y Lucía, hombro con hombro. Estos papeles, dijo Mateo, alzando los documentos, no son míos. Son de todos ustedes. Porque mi padre juró que nadie sería despojado de su tierra mientras él viviera. Y aunque ya no esté, su palabra sigue en pie. Luciano palideció. Miró a su alrededor, y por primera vez, vio lo que nunca había querido ver. No estaba enfrentando a un hombre solo. Estaba enfrentando a una comunidad. Ustedes no entienden, dijo, con la voz quebrándose. Si esto sale a la luz, todo el sistema se derrumba. Los bancos, los títulos, las deudas, todo es una mentira bien contada. Entonces que se derrumbe, dijo Lucía, con una calma que sorprendió hasta a Mateo. Porque mientras haya una sola persona que crea en la verdad, el mundo no está perdido. Luciano miró a Silencio, y en sus ojos hubo un destello de algo extraño, no odio. Envidia. Él te eligió a ti, dijo, casi para sí. Nunca me miró así a mí. Y en ese momento,
dio un paso atrás. Llévense sus fantasmas, dijo, montando de nuevo. Pero recuerden, la verdad no alimenta. No viste. No protege. Solo duele. Se fue. Sin disparos. Sin violencia. Solo con la derrota escrita en cada línea de su rostro. Cuando el polvo se asentó, Mateo se arrodilló junto a Silencio y apoyó la frente en su cuello. Fue una semana después, al amanecer, cuando llegó el mensajero. Un niño del pueblo, con el rostro pálido y las manos temblorosas, entregó una carta a Mateo en el porche del rancho. No tenía sello. Solo una frase escrita en la esquina: lo que no se quemó, se robará. Dentro, una sola línea: el juez llega en 3 días. Trae órdenes de la ciudad. Y viene con él. Mateo apretó la carta hasta arrugarla. No era una amenaza. Era una declaración de guerra. ¿Qué hacemos?, preguntó Lucía, al ver su rostro. Proteger lo que es verdad, respondió él. Pero no con armas. Con testigos. Reunió a todos en el patio. Esta vez, no solo al pueblo, sino a familias de los ranchos vecinos, a los viejos trabajadores que habían servido bajo Héctor, a los que habían perdido tierras por deudas falsas. Les mostró los documentos del túnel, les leyó los nombres, las fechas, las firmas. Y les dijo: no les pido que me crean a mí. Les pido que crean en lo que sus padres firmaron con sus propias manos. Una mujer mayor, con el pelo canoso y los ojos llenos de cicatrices invisibles, se levantó. Mi abuelo perdió su rancho por una deuda que nunca existió, dijo. Si esto prueba que nos robaron, entonces valdrá la pena morir por ello. No morirá nadie, intervino Rosa, con firmeza. Pero sí hablaremos. Todos. Como una sola voz. Mientras tanto, Silencio permanecía inquieto. No relinchaba, no pateaba. Solo caminaba de un lado a otro del corral, como si sintiera que algo se acercaba. Mateo lo observaba, y en cada movimiento del caballo leía una advertencia: el peligro no venía solo del juez, venía de dentro. Fue esa noche, cuando todos dormían, que Mateo lo vio. Una figura, entre las sombras del granero, moviéndose con sigilo. No era un extraño. Era uno de los hombres del pueblo. El herrero. Mateo se acercó sin hacer ruido. ¿Qué haces aquí?, preguntó, con voz baja pero firme. El herrero se sobresaltó, y en su mano sostenía un fajo de papeles, copias de los documentos del túnel. No es lo que crees, dijo, con la voz quebrada. Me ofrecieron devolverme la tierra de mi padre. A cambio de decir que todo es falso. Mateo no lo golpeó. No lo insultó. Solo lo miró con una tristeza tan profunda que el herrero bajó la vista, avergonzado. ¿Crees que Luciano te dará lo que promete?, preguntó Mateo. Él no devuelve tierras. Solo las entierra más hondo. El herrero soltó los papeles como si quemaran. Tengo hijos, Mateo. ¿Qué quieres que haga? Quiero que recuerdes quién eres, respondió. No un hombre que toma, sino uno que protege. El herrero se fue, llorando en silencio. Pero al día siguiente, cuando el sol ya calentaba las piedras del patio, llegó la noticia: el juez no vendría solo. Y no venía con Luciano. Venía con ella. Una mujer elegante, vestida de negro, con un sombrero que ocultaba la mitad de su rostro, descendió del carruaje con paso firme. Todos guardaron silencio. Mateo sintió un escalofrío que no entendió. Hasta que ella levantó la mirada. Y en sus ojos, vio los mismos ojos que en el retrato de su madre. Elena Ramírez no murió, dijo la mujer, con una voz que sonaba como un eco del pasado. Y yo, soy su hija legítima. La verdadera heredera. Silencio relinchó, pero no de reconocimiento. De alerta. Mateo miró a Lucía. En sus ojos, vio el mismo horror que sentía él. Porque si aquella mujer decía la verdad, entonces todo lo que habían creído, todo lo que habían luchado, era una mentira. Me llamo Valeria Ramírez, dijo, con una voz que sonaba como seda envolviendo cuchillas. Hija de Elena y Héctor. La mayor.
Lucía dio un paso atrás, como si acabaran de arrebatarle el suelo bajo los pies. Eso es imposible, susurró. Mi madre murió al darme a luz. No hubo otra hija. Valeria sonrió, pero no con los labios. Con los ojos. Una sonrisa que no prometía paz, sino posesión. ¿Quién te dijo eso? El hombre que te crió en las montañas como si fueras una bestia salvaje, se acercó un paso, y su voz se volvió más suave, más peligrosa. Mi madre no murió. Fue enviada lejos, como tú. Pero no por miedo. Por estrategia. Porque Héctor sabía que Luciano no se detendría hasta tenerlo todo. Así que dividió su legado en tres: tú, el hijo perdido, y yo, la sombra que nunca se buscó. Mateo sintió que el mundo se inclinaba. No por la revelación, sino por la forma en que Valeria lo miraba, no como a un hermano, sino como a un obstáculo. Si eres hija de Héctor, dijo, con la garganta seca, porque nunca volviste, porque esperaba el momento correcto, respondió ella, con calma. Y ese momento es ahora. Con los documentos del túnel, y con el testimonio del juez a mi favor. El juez, un hombre de rostro impasible y traje negro, asintió levemente. Tengo aquí órdenes de la corte, dijo. Si la señorita Ramírez prueba su linaje, todo el patrimonio revertirá a su nombre. Incluidos los derechos sobre las tierras comunitarias. Eso no es justo. Exclamó Rosa, desde el porche. Ella no conoce este lugar. No ha sufrido por él. El derecho no se mide en sufrimiento, dijo Valeria, sin mirarla, sino en sangre, y en papeles. Entonces, sacó del bolsillo interior de su chaqueta un sobrelacrado con cera roja. Lo abrió y extrajo un certificado de nacimiento, firmado por el mismo cura que bautizó a Mateo. Y al dorso, una carta escrita por Héctor: a mi hija Valeria, la mayor, le dejo el silencio del norte y la paciencia de la sombra. Porque ella sabrá cuándo actuar, cuando los otros hayan agotado sus fuerzas. Lucía temblaba. No de miedo. De traición. ¿Sabías que existía?, le preguntó a Mateo, con la voz quebrada. No, respondió él, mirándola a los ojos. Pero si es verdad, entonces no somos enemigos. Somos tres partes de una misma herida. Valeria rió, una risa corta y seca. ¡Qué poético! Pero la poesía no paga impuestos, hermanito. Y yo no vine a compartir. Vine a reclamar. Silencio, hasta entonces quieto, relinchó con furia inusual. No hacia Valeria. Hacia el juez. Como si supiera que el verdadero peligro no era la sangre, sino el poder que la usaba. Tú no conoces a Silencio, dijo Mateo, con una calma que sorprendió hasta a él mismo. Si fueras quien dices ser, él te habría reconocido al instante. Pero no lo hizo. Porque tú no viniste con el corazón. Viniste con un contrato. Valeria palideció. Por primera vez, su máscara se agrietó. Ese caballo no es más que un animal sordo. Y tú, dijo Lucía, recuperando la voz, eres una hija que nunca amó a su madre. Porque si la hubieras amado, habrías venido a buscar a tus hermanos, no a enterrarlos. Un silencio profundo cayó sobre el rancho. Hasta el viento parecía contener la respiración. Entonces, desde el fondo del camino, una figura emergió. Era Esteban. Y en sus manos, sostenía un cofre pequeño, forrado en cuero envejecido. Hay algo que nadie ha visto, dijo, con voz temblorosa. Algo que Héctor me pidió guardar, hasta que los tres estuvieran juntos. Mateo, Lucía y Valeria se miraron. Y por primera vez, no como rivales. Como herederos. Héctor me lo entregó la noche antes de que te llevaran lejos, Mateo, dijo Esteban, con la voz ronca. Me hizo jurar que solo lo abriría si los tres hijos de Elena estaban bajo el mismo techo, con el mismo propósito. Valeria se acercó, con los ojos brillantes, pero no de emoción. De ambición. Ábrelo, ordenó. No, dijo Mateo, alzando la mano. Si es verdad lo que dice, entonces no pertenece a uno solo. Pertenece a los tres. Lucía asintió, y con un gesto suave, tomó la mano de Valeria. Esta se tensó, pero no la retiró.
Sea lo que sea, dijo Lucía, ya no estamos solos. Así que enfrentémoslo juntos. Esteban, con manos temblorosas, desató las correas del cofre. Al abrirlo, no había oro. No había títulos. Solo 3 objetos. Primero, una pequeña flauta de madera, desgastada por el tiempo. Segundo, un diario encuadernado en cuero, con las iniciales ER en la tapa. Y tercero, una placa de plata, idéntica a las que Silencio llevaba en las orejas. Pero esta tenía grabadas 3 estrellas. Las estrellas son ustedes, dijo Esteban. 3 hijos. 3 destinos. Pero una sola sangre. Mateo tomó el diario. Era el de su madre. Lo abrió en la última página, donde la escritura era más débil, como si hubiera sido escrita con las últimas fuerzas. Si mis hijos leen esto, es porque el tiempo ha sido justo. Valeria, la mayor, nació en el invierno, y su corazón aprendió a esperar. Mateo, el del medio, nació con el viento, y su alma aprendió a sobrevivir. Lucía, la menor, nació con la primavera, y su espíritu aprendió a sanar. No lo separé por miedo. Lo separé para proteger lo que no podía defender entero. Pero si se encuentran, que recuerden la verdadera herencia no es la tierra. Es el pacto de cuidarla, juntos. Valeria se quedó inmóvil. Las lágrimas, por primera vez, brotaron sin permiso. Nunca.